Buenos días. La presentación se centra en lo que es el análisis de la realidad y los desafíos de la educación superior a distancia en Iberoamérica, partiendo del hecho de que las universidades iberoamericanas en el año 2018 cumplieron 800 años de existencia con la celebración del nacimiento de la Universidad de Salamanca. La expansión de la oferta de la educación superior es uno de los rasgos más evidentes en la evolución de la educación superior en la región durante las últimas décadas. Esto se viene viendo reflejado tanto en la expansión de la matrícula como en el crecimiento del número de universidades, tanto públicas como privadas, en toda la región. Por ejemplo, en Paraguay, hoy existen 8 universidades públicas, 54 universidades privadas, 34 institutos superiores y muchos más institutos técnicos superiores. Esta expansión es, en parte, el resultado de la ampliación de la cobertura en la educación media y consecuencia, asimismo, de las políticas de reducción de la pobreza y el crecimiento de las clases medias que ven en la educación superior una oportunidad para acceder a mejores y más oportunidades de trabajo o de empleo. Desde la década de los años 90 se ha producido una progresiva transformación digital en el sector de la educación superior. Ha sido un sector pionero en materia del uso de la tecnología de la educación, con una capacidad de generalización mucho mayor que el sector de la educación escolar. Esto se refleja en indicadores como puede ser el aumento de la matrícula de los estudiantes en su primer curso. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que pueda apoyar todo lo que voy a estar comentando. Bueno. El aumento de la matrícula de estudiantes a distancia en Iberoamérica, cursando el primer título de la educación superior, ya se ha visto incrementada en el periodo desde el 2010 hasta el 2017 en un 72,9% en toda la región. En ese mismo lapso del tiempo, la matrícula presencial del mismo nivel aumentó 27,3%. En Iberoamérica, si hacemos un análisis por países, Brasil es el país con mayor participación en la modalidad a distancia de la educación superior en el primer título. En el 2017, el 21,2% de la matrícula cursaba este tipo de enseñanza de forma no presencial, extendiéndose desde un 14,7% en 2010. Esta forma de enseñanza también ha ganado terreno en Colombia, en España y en México, donde en el año 2017 abarcó entre un 18 y un 14% de los estudiantes. En el otro extremo podemos ver Argentina, Cuba, Chile y Portugal, que muestran una presencia de menos del 5% con tendencias distintas. En Argentina y Chile el fenómeno está en expansión, mientras que en Portugal y en Cuba la participación de la educación a distancia en la matrícula total se estaría reduciendo. Un dato interesante para el análisis se refleja en el logro de aprendizaje, ya que el número de graduados no refleja proporcionalmente los porcentajes de incremento de la matrícula en la modalidad a distancia. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2010 el 11,6% de los graduados de la educación superior lo hacía en la modalidad a distancia, mientras que en el año 2017 ese valor se elevó al 15,2%, por lo que en conclusión podemos ver que la tasa de matrícula, mientras se incrementaba en 72,9 puntos porcentuales en el lapso de tiempo del 2010 al 2017, los graduados aumentaron solo 3,6 puntos porcentuales. Con relación a las ayudas que existen para el estudio en forma de becas,
es importante mencionar que en la mayoría de los países los estudiantes que reciben algún tipo de beca estudian en totalidad en su formato presencial, excepto en Brasil y Ecuador, donde el 30 y el 20% respectivamente lo hace a distancia. Asimismo, vemos con respecto a la internacionalización de la educación superior en la modalidad a distancia, que es aún poco significativa en nuestra región. La penetración de la modalidad a distancia en el periodo pre-COVID en Iberoamérica era incipiente y se ve un gran potencial por las nuevas posibilidades que presenta y por la confianza que la sociedad civil tiene en el rol que piensan que van a tener la educación a distancia en los próximos años. No obstante, la realidad muestra que a la vez que se aumenta la matrícula de la educación a distancia, tanto en las universidades públicas como privadas, existen limitaciones tanto técnicas como humanas para universalizar este tipo de educación y para garantizar la calidad y los logros de aprendizaje de la misma. Por un lado, la falta de conectividad y la disposición de ordenadores u otros dispositivos informáticos son críticos a la hora de avanzar en el acceso a esta modalidad de aprendizaje. Cierto es que el acceso a los dispositivos de telefonía móvil con acceso a Internet, los smartphones, está muy extendido en todos los países del mundo y en ocasiones duplica o triplica la presencia de la conexión a Internet en los hogares. Por otro lado, la necesidad de capacitar, formar y acompañar a los docentes en pedagogías digitales con formatos virtuales es fundamental para garantizar la calidad de la enseñanza y, sobre todo, los logros de aprendizaje. Estos datos nos llevan a hacer una reflexión sobre la existencia de las brechas socioeconómicas que sitúan a las personas vulnerables en posición de desventaja con respecto a la capacidad de adquisición y conocimiento del uso básico de la informática, haciéndose patente de nuevo la posibilidad de acentuar las brechas existentes en la sociedad. En estos momentos históricos en los que estamos viviendo una pandemia, el Instituto UNESCO y ESAL, Instituto Internacional de la Educación Superior en América Latina, menciona y evidencia que la pandemia ha dejado en los últimos meses aproximadamente a 23 millones de estudiantes y casi 1,5 millones de docentes de América Latina y el Caribe en casa. Esta nueva realidad que vivimos ha puesto en serias dificultades el sostenimiento de las universidades cuya docencia era presencial en su totalidad y que han tenido que adaptarse a las nuevas coyunturas que son necesarias para paliar la falta de presencialidad. Hay algunas universidades que se han podido adecuar rápidamente y que han podido identificar las diferencias que existen entre las formas de enseñanza y aprendizaje que se utilizan en los formatos presenciales y en los formatos virtuales, y se han percatado asimismo de que muchos docentes universitarios no disponen de las competencias necesarias para liderar esos procesos, garantizando la calidad que pretenden ofrecer. En los últimos meses se ha hecho patente que las herramientas virtuales que se han empezado a comenzar durante esta situación de la pandemia, las herramientas informáticas que se utilizaban eran básicamente de uso público general, como puede ser Skype, Zoom, como apuesta que han hecho para poner en marcha soluciones rápidas y amigables para cualquier tipo de usuario, en vez de optar por la utilización de plataformas educativas más desarrolladas como puede ser Moodle, Google Classroom, etc. Por tanto, después de este análisis podemos definir cuáles son los retos de la educación superior a distancia. Y es que desde hace unos años hay una preocupación recurrente en prácticamente todos los países, que es la calidad de la educación superior. Y en gran medida porque hoy es percibida la educación superior por parte de la sociedad, de las autoridades y del sector productivo como un componente fundamental del desarrollo de las sociedades. La calidad se fundamenta, entre otras cosas, en la capacidad institucional de los sistemas educativos nacionales de dotar autonomía e independencia a las instituciones estatales creadas, por un lado, para ser responsables de proponer, coordinar
las políticas y programas del desarrollo de la educación superior y, por otro, para evaluar y acreditar la calidad de la educación superior. Algunos de los retos principales a los que se enfrenta la educación superior hoy en día son la generación de indicadores estadísticos específicos sobre la educación superior a distancia, que es una de las principales dificultades que nos encontramos para hacer el análisis y planificar la educación superior, es que no contamos con suficientes datos e información sobre nuestros sistemas universitarios y científicos desde una perspectiva comparada que nos permita ver el grado de convergencia que existen entre los mismos. Esto es especialmente evidente en la modalidad de educación a distancia. En la región iberoamericana existen varias redes de producción de datos estadísticos, como es la red Índices y la red RICIT, ambos coordinados desde la OEI. El segundo de los retos es la creación de un sistema regional integrado de la educación superior que establezca un espacio común de la educación superior en la región. En los próximos años, todos los países iberoamericanos van a tener que adaptar su marco normativo a una nueva realidad universitaria que se está fraguando ahora en estos tiempos de confinamiento y distanciamiento social, por lo que es una excelente oportunidad para acordar una serie de medidas comunes que giren en torno al estudiante, que es el beneficiario último de todo proceso de convergencia de estas características. En la medida en que esto se traduce en más oportunidades para él, tal como se ha visto o como en el caso del Espacio Europeo de Educación Superior. El siguiente reto es la internacionalización de la educación superior. Es una de las tendencias claves para poder transformar la educación superior en todo el mundo y adaptarlas a las demandas de la sociedad global, multicultural y altamente competitiva, por lo que resulta estratégico construir capacidades que les permitan institucionalizar estas prácticas de internacionalización educativa. El siguiente de los retos es el desafío que existe en la articulación de la educación superior con otros niveles educativos, entendiendo que la coordinación de contenidos o programas dentro y entre instituciones educativas va a facilitar la movilidad de los estudiantes entre programas, entre instituciones y también entre estas y el mercado laboral. El quinto reto es ampliar la oferta educativa para atraer a adultos profesionales a través de la educación a distancia en el marco de lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida o lifelong learning. Y uno de los retos fundamentales que creemos y queremos concluir con él es el fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior. Entendemos que las evaluaciones externas a las que se someten los programas e instituciones universitarias de la región son llamados a generar esa confianza mutua entre sistemas y esto es indispensable para lograr que haya más intercambios y más cooperación entre las universidades iberoamericanas. La OEI constituyó un grupo de trabajo con diversas agencias de calidad iberoamericanas con el objetivo de poner en común y comparar los indicadores que están utilizando para evaluar las titulaciones a distancia. Como resultado, se publicó hace pocas semanas la Guía Iberoamericana de Evaluación Externa de la Calidad de la Educación a Distancia, que les invitamos a leer. Esta vez es la primera que se genera un documento de estas características y que ofrece a los organismos garantes de la calidad y a las propias universidades una serie de indicadores claros para medir la calidad de las enseñanzas impartidas en la modalidad distancia o virtual. Como conclusión, podemos decir que el futuro de la educación superior en Iberoamérica depende de su capacidad para generar y compartir conocimiento. Es así como vamos a lograr alcanzar el desarrollo sostenible que inspira la Agenda 2030 de Naciones Unidas y específicamente en lo que se refiere al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que se centra en lograr una mejor calidad de la educación. Muchísimas gracias.